30 de mayo del 2026, Paris Saint-Germain levanta su segunda Champions League, convirtiéndose en bicampeón por primera vez en su historia y consolidándose de manera absoluta con el proyecto de Luis Enrique dentro de la escuadra parisina. El entrenador español logró lo impensado, formó un bloque más que sólido donde todos juegan para el equipo, convirtiendo a un muy criticado Ousmane Dembélé en una verdadera máquina colectiva, quien ha logrado elevar su carrera a nivel individual, a niveles que nadie pensaría hace algunas temporadas atrás. Todo esto en desmedro de un Kylian Mbappé que no quiso seguir las indicaciones de Luis Enrique, terminando con su carrera lejos del Parque de los Príncipes, viendo cómo Dembo levanta una nueva orejona, además de tener el Balón de Oro entre sus manos y ser un fuerte candidato a nuevamente conseguir otro Balón de Oro a finales de este año. Pero como la máxima estrella de Francia y máximo goleador histórico de PSG se ha ido quedando atrás, viendo como un jugador que era indicado como un meme y un futbolista de cristal lo ha ido sobrepasando, convirtiéndose en todo lo que quiere ser Kylian Mbappé. Soy Dr. Fu y hoy te presento: Dembélé se convirtió en todo lo que Mbappé no pudo ser. A mediados del 2024, Paris Saint-Germain finalizaba una era de muchos golpes, donde el nombre de Kylian Mbappé terminaba partiendo con dirección a Real Madrid, tras no renovar su vínculo como parisino, y luego de muchas temporadas donde fue la cara del cuadro francés. En su despedida, Luis Enrique afirmó en más de una ocasión que estarían muy bien sin el atacante galo, mencionando que ahora serían mejores sin Mbappé, además de mencionar que tendría el control absoluto de todo lo que sucedía dentro del equipo. Palabras que fueron resonando en este último año, siendo una profecía más que cumplida por parte del entrenador parisino, quien ha encontrado un colectivo que se entiende y juegan en la misma dirección, un fútbol que pide sacrificio, presión, defender para luego atacar, algo que Mbappé nunca entendió, y por más que Luis Enrique se lo llegó a remarcar a Kiki, este simplemente no lo quiso entender, y con su traspaso prácticamente cerrado hacia Real Madrid, poco a poco era sentado, quitándole relevancia dentro de un equipo que prácticamente giraba en torno a su persona. De manera paralela, Ousmane Dembélé llegaba a Paris Saint-Germain tras años peleando consigo mismo en Barcelona. Su cuerpo no daba, la afición no lo entendía, e incluso sus mismos compañeros en el cuadro catalán no encajaban del todo con la actitud que mantenía el atacante francés. Xavi Hernández despertó en él una confianza que nunca había tenido en sus primeros días dentro del Barça, convenciéndolo en renovar su vínculo y empezar una nueva etapa donde Dembo tomaba mayor relevancia como jugador culé. Sin embargo, a pesar de que había existido un tipo de reconciliación con la afición blaugrana y su nombre estaba siendo sumamente importante tras años de lesiones y de burlas, Dembo tomó una decisión más que polémica a mediados del 2023. Si bien el mismo jugador había afirmado que deseaba quedarse en el club y triunfar en Barcelona, PSG aparecía para pagar los 50 millones de euros de su cláusula de salida. Dembélé no lo pensó demasiado y aceptó partir hacia el club ahora dirigido por Luis Enrique, provocando un hecatombe, siendo una traición absoluta hacia un equipo que lo esperó, hacia un cuerpo técnico que le brindó toda la confianza y hacia una afición que le había dado el respeto tras años de luchas internas. No contento con eso, para esa misma campaña, Dembélé se reencontró con su ex club en Champions League en una serie válida por los cuartos de final, donde el equipo francés eliminó al Barça de Xavi y donde Dembélé anotó en ambos cotejos, celebrando sus anotaciones en contra del equipo que tanto tuvo que ir tolerando sus lesiones. Para esa misma temporada, Dembo y Mbappé compartieron camarín en PSG y aunque quedaron eliminados en semifinales de Champions contra Borussia Dortmund, la vida hizo que ambos tomaran caminos diferentes, caminos que fueron más que impensados para cualquier aficionado del fútbol, ya que muchos decían que Kiki llegaba al Bernabéu para dominar y triunfar, pero poco se hablaba de la dirección que iba tomando Dembo como uno de los pilares de PSG tras la salida de Kiki Mbappé. Mbappé era presentado como una futura leyenda del cuadro blanco, como un jugador que llegaba para marcar una época y donde se encontraba con una plantilla repleta de jóvenes figuras que venían de ganar Champions. Carlo Ancelotti, el DT de aquel momento en Real Madrid, buscó por todos los medios el poder hacer encajar el fútbol de Mbappé con lo que ya venían haciendo junto a Vinicius y compañía. Y aunque el francés anotaba goles, había una evidente merma en el colectivo del equipo. Se podía ver como Real Madrid no era eficiente en
diversos sectores del campo y Ancelotti nunca pudo encontrar respuestas, a pesar de que Kiki destacaba de manera individual. La primera temporada del francés en Real Madrid culminó sin títulos y con muchas interrogantes. Había un margen de error, dándole mérito por su capacidad goleadora, pero sin ser determinante en momentos clave para el cuadro merengue. Ancelotti partió y estaba por llegar Xabi Alonso, un movimiento que facilitó muchas las cosas a Mbappé, pero que no fue suficiente para que de una vez Real Madrid y el atacante galo fueran un solo bloque. Por su parte, Dembo tuvo que ir de menos a más en Paris Saint-Germain. Ahora sin Kiki dentro del equipo, Dembélé tomaba mucha más importancia y se esperaban grandes cosas en torno a su persona, pero para desgracia de Luis Enrique, tenía mucho que pulir para que el talentoso extremo pudiera rendir como este lo esperaba. En la primera mitad de la 24-25 cometió algunas faltas de indisciplina que no gustaron para nada al DT español, teniendo que aplicar mano dura para enderezar a un jugador que sabía lo que podía dar, pero que requería que empezara a creer mucho más en el equipo. Dembo era muy individualista, todavía no captaba el juego, pero con el pasar de las jornadas veíamos como aquel niño de cristal iba sacando un fútbol que nunca había mostrado, consolidándose totalmente como la figura de este nuevo PSG, bajo la lupa de Luis Enrique, que lo empezó a utilizar como centro atacante. Es así como terminó con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos jugados para la 24-25. Pero más allá de estos registros, Dembo levantó su primera Champions League con PSG. Fue aplaudido por su capacidad para poder lanzar su carrera, por su madurez mostrada al ser todo lo que Mbappé no quiso ser, con Luis Enrique como su entrenador, peleando cada balón, contribuyendo con el equipo y volviéndose un futbolista sumamente completo en aquella campaña. Dembo levantó el premio de Messi y el Balón de Oro, ganó un sextete como parisino. En cuestión de nada, había llevado su carrera a otro nivel, mientras que por su parte, Mbappé comenzaba a ser seriamente cuestionado en el gramado del Santiago Bernabéu. Está más que claro que Mbappé es un futbolista mucho más mediático, una cara que vende más, un jugador que realmente provoca debate cada vez que se habla sobre él. Todo eso le ha ocurrido desde muy joven, viendo cómo Dembélé tuvo que hacer un camino mucho más rocoso, pero menos brillante que Mbappé. Ahora los resultados hablan por sí mismos, ya que para su segunda campaña dentro de Real Madrid, el ex PSG siguió con la misma tónica, y donde las cosas fueron empeorando mucho más. La afición prácticamente está en su contra. Lo culpan de ser un problema para Real Madrid, de ser un dictador, un meme que se ha hecho realidad, y eso ha llevado a la interna del club a tener que tomar medidas más fuertes para volver a competir, mucho más después del fracaso de Xabi Alonso y posterior mega fracaso con Álvaro Arbeloa. Tal cual como en la campaña anterior, Mbappé volvió a maravillar por su capacidad goleadora. Fue el pichichi de la liga, el máximo goleador de Champions League, una máquina de goles, pero que no es suficiente para encaminar a un Real Madrid que sumó su segunda temporada sin títulos en sus vitrinas, quedando más que claro que el vestuario en Real Madrid está más que podrido, siendo el principal indicado el ego de Kylian Mbappé. En PSG Dembo se ha convertido en todo lo que Kiki deseaba ser. En cuestión de nada, lo superó en todos sus sentidos. Es un futbolista que destaca, pero que se sacrifica por sus compañeros. Ya a sus 29 años de edad, con 3 temporadas dentro del cuadro parisino, ya suma 2 Champions League, suma un Balón de Oro, va por el segundo y es un referente dentro del equipo de Luis Enrique. Mientras que Mbappé suma 2 nadapletes en Real Madrid y una larga lista de críticas, polémicas y controversias que no le han ayudado en nada, viendo cómo Dembo lo ha ido superando con creces, siendo el mejor futbolista francés y la verdadera cara del seleccionado galo durante estos últimos 2 años. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Mover con miras a la próxima campaña 26-27 y prácticamente tienen cerrado su primer gran fichaje para reforzar su zona ofensiva. Se trata del extremo inglés Anthony Gordon, futbolista que por el cual pagarán una fortuna y en el que se instalan muchas ilusiones de cara a su próxima temporada europea y en el fútbol.